El cielo de Roma estaba teñido de un cálido tono anaranjado mientras el equipo Delta, una unidad de élite de los Estados Unidos, aterrizaba en el aeropuerto internacional de la ciudad. A pesar de la belleza de la tarde, la misión no era para nada turística. El capitán Alfredo, líder del equipo, observaba el entorno con ojos vigilantes. A su lado, los soldados se preparaban rápidamente para lo que parecía una misión rutinaria, pero algo en el aire les decía que no lo era. ¿Están todos listos?, preguntó Alfredo, su voz firme y controlada, pero con una ligera inquietud que no pasó desapercibida para su equipo. El sargento Ramos, el cabo González y el teniente Martínez se aseguraron de tener sus equipos listos, revisando una y otra vez los mapas y equipos tácticos. Era extraño, el Vaticano, el epicentro de la misión, nunca había sido un lugar de conflicto. ¿Qué necesitaban 5 hombres entrenados para una misión secreta en esta región tan tranquila? Alfredo no podía quitarse esa sensación incómoda. Había estado en muchas misiones difíciles, pero la carta de asignación hablaba de una operación secreta en el Vaticano, en un área conocida como el Bosque Sombrío. Nadie había dado detalles sobre el peligro potencial, pero había algo que lo inquietaba profundamente. Algo no estaba bien. A medida que el equipo se dirigía hacia el vehículo militar que los llevaría a su destino, Alfredo revisó la carta de asignación una vez más. La misión era clara, investigar actividades sospechosas en la zona. Pero algo en el tono de la carta le hizo sentir que había más detrás de las palabras de su superior. ¿Por qué el Vaticano necesitaba tanto refuerzo? ¿Y por qué nadie más sabía de esta operación? El vehículo avanzó lentamente por una carretera angosta rodeada de árboles altos y densos. La vegetación era espesa y el aire se volvía pesado, como si el mismo bosque estuviera respirando. Alfredo observaba con atención cada movimiento a su alrededor, sin poder dejar de sentir que algo los observaba. No era paranoia, sino una intuición que se había cultivado durante años de servicio. A medida que se adentraban más en el bosque, la sensación de opresión crecía. La luz del día comenzaba a desvanecerse y el silencio se volvía casi absoluto. La vegetación se tornaba cada vez más densa, dificultando la visibilidad. El capitán ordenó que se detuvieran para montar el campamento. Era obvio que el entorno era peligroso. La calma de la naturaleza se sentía como una trampa mortal. Esa noche, el equipo se reunió alrededor de una pequeña fogata. El calor de las llamas era reconfortante en medio de la oscuridad impenetrable. Pero algo extraño comenzó a suceder. Desde las sombras del bosque, se escuchaban murmullos y ruidos que no podían ser explicados. No eran sonidos de animales comunes. No era el sonido de un búho ni el crujir de las ramas. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Escucharon eso?, preguntó el cabo González, con nerviosismo evidente en su voz. Alfredo levantó la mano, pidiendo silencio. Sabía que el estrés de la misión podía afectar la percepción, pero los murmullos provenían de un lugar más profundo en el bosque, algo que no era natural. Miró a sus hombres y vio en sus rostros la misma incomodidad. No era la primera vez que enfrentaban lo desconocido, pero este lugar era diferente. De repente, los murmullos cesaron, y un silencio absoluto se apoderó de la escena. Un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El sargento Ramos se levantó, mirando alrededor con desconfianza. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, sin esperar respuesta. Al día siguiente, el equipo comenzó a adentrarse más en el bosque. Habían recibido la orden de explorar y recopilar cualquier información sobre posibles actividades hostiles. Sin embargo, lo que encontraron no era lo que esperaban. En un claro, vieron un cadáver desmembrado. Los restos humanos estaban esparcidos por el suelo, completamente destrozados de una manera brutal. No era una muerte común. Nadie podía hacer algo así a mano limpia. Alfredo observó los restos, analizando cada detalle con precisión. «Esto no es humano», dijo el teniente Martínez, observando el cuerpo con incredulidad. Alfredo frunció el ceño. Nadie había mencionado ataques de criaturas salvajes en la zona. Nadie había hablado de monstruos ni de fuerzas sobrenaturales.
Y, sin embargo, ahí estaba el cadáver, destrozado por algo más grande y mucho más inteligente que cualquier animal conocido. La forma en que los músculos y huesos habían sido rasgados indicaba que no había sido obra de un ser humano. Un rugido profundo y gutural rompió el aire, retumbando en el pecho de todos. No era un sonido que pudieran identificar de inmediato. No era de un lobo ni de un oso. Era un sonido de otro mundo, uno que helaba la sangre. Alfredo se giró hacia sus hombres, la mirada dura. Tenemos que regresar al campamento. Ahora. Esa noche, mientras el equipo se preparaba para descansar, Alfredo no pudo quitarse la imagen del cadáver de la mañana. Decidió salir de su tienda y caminar alrededor del campamento. La luna llena iluminaba el bosque, y la selva parecía cobrar vida bajo su luz. Mientras caminaba solo, pensaba en las palabras de su comandante: este es un terreno de alto riesgo. Nada de lo que conoces te preparará para lo que encontrarás. Alfredo, un hombre que había enfrentado el terror en muchas ocasiones, ahora sentía una verdadera amenaza que no sabía cómo enfrentar. De repente, escuchó algo. Pasos. Suaves, casi imperceptibles. Sin pensarlo, sacó su arma y apuntó al sonido. Pero antes de que pudiera reaccionar, vio una sombra moverse rápidamente entre los árboles. En ese instante, Alfredo comprendió lo que estaba sucediendo. No estaban enfrentando enemigos humanos. Estaban en el terreno de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en la oscuridad. Y ahí, bajo la luna llena, Alfredo supo que la verdadera misión apenas comenzaba. Monetize anonimamente e ganhe dinheiro sem mostrar sua cara. Comece agora, link abaixo. La niebla espesa comenzaba a ascender desde el suelo, envolviendo todo el campamento en una atmósfera espeluznante. El frío calaba los huesos, y el aire parecía volverse más denso, como si la naturaleza misma estuviera respirando pesadamente. Alfredo caminaba entre las tiendas, observando a sus hombres, quienes intentaban dormir, pero todos sabían que la noche no era común. Algo se acercaba. El rugido de la criatura seguía resonando en sus oídos, no solo por el sonido, sino por la sensación de que la amenaza era inminente. Sabían que no estaban luchando contra una amenaza convencional. Algo extraño acechaba en la oscuridad. «Capitán, no hay señales de movimiento», dijo el sargento Ramos, su voz tensa y sus ojos mirando constantemente al bosque. Alfredo asintió, pero algo le decía que la calma era solo una ilusión. Las criaturas que enfrentaban no eran solo animales, parecía como si fueran una especie diferente, casi sobrenatural. Recordó las palabras de su superior antes de la misión: recuerda que en esa zona, no todo lo que encuentras es lo que parece. Ahora entendía el significado detrás de esas palabras. La noche avanzaba y la sensación de terror aumentaba con cada minuto. En la oscuridad, no había forma de saber qué les acechaba. De repente, un grito rompió la quietud de la noche. Un grito humano. La voz era inconfundible, y Alfredo reconoció al instante que provenía de uno de sus hombres. «Ramos», gritó, corriendo hacia el sonido. Alfredo y el teniente Martínez llegaron a un claro, donde encontraron a Ramos, tirado en el suelo, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de sudor frío. Su uniforme estaba rasgado, y sus piernas mostraban signos de mordeduras profundas. «Capitán», susurró Ramos, temblando de miedo. No son humanos». La voz del sargento se cortó por el terror, y Alfredo, con el corazón en la garganta, le pidió que se tranquilizara. Sin embargo, no podía evitar sentirse sobrecogido por lo que había dicho. ¿Qué había visto Ramos en la oscuridad? ¿Qué tipo de criaturas habían atacado al soldado? En ese momento, una sombra se movió entre los árboles, y Alfredo instintivamente levantó su rifle. Algo se acercaba, y no podía permitirse el lujo de dudar. «Prepárate», ordenó Alfredo a los demás soldados. Las criaturas se acercaban, y la tensión se palpaba en el aire. Los hombres se alinearon, apuntando al bosque oscuro, pero la visibilidad era casi nula. La única luz provenía de la luna, que brillaba débilmente a través de las hojas, proyectando sombras extrañas y deformadas. De repente,
Una figura apareció en el borde del claro, con los ojos brillando como dos luces rojas en la oscuridad. Era una criatura humanoide, cubierta de pelo grueso y con garras afiladas que se asomaban de sus manos. La bestia no hacía ruido, pero su presencia era aterradora. Sin dudarlo, Alfredo disparó. El sonido del disparo rompió la quietud de la noche, pero la criatura esquivó la bala con una rapidez sorprendente. Antes de que pudieran reaccionar, otras sombras se desataron de la oscuridad y una batalla comenzó en medio de la noche. Las criaturas se movían rápido, mucho más rápido de lo que un humano podría reaccionar. Su fuerza era brutal, y sus garras desgarraban los árboles con facilidad. Los soldados, entrenados para enfrentar enemigos humanos, no estaban preparados para una lucha de esta naturaleza. Los disparos resonaron en el aire, pero la criatura parecía tener una resistencia sobrehumana. De cada sombra surgían más de ellas, y los soldados, aunque valientes, no podían evitar sentirse desbordados. «Retrocedan al campamento», gritó Alfredo, dándose cuenta de que enfrentarse directamente con esos monstruos era suicida. El equipo, con el miedo pintado en sus rostros, comenzó a retroceder hacia el campamento, pero las criaturas no los dejaban ir. Algunas de ellas avanzaban por los árboles, mientras otras corrían directamente hacia ellos. Era una emboscada perfectamente planeada. Alfredo disparaba y disparaba, pero sabía que no era suficiente. Necesitaban un plan. Al llegar al campamento, la situación empeoró. Los hombres estaban nerviosos, y muchos ya habían sufrido heridas. La pequeña fogata que mantenían encendida ya no era suficiente para disipar la oscuridad que los rodeaba. «Tenemos que encontrar una salida», dijo Alfredo, su mente trabajando rápidamente. Sin embargo, sabía que salir de allí no sería tan sencillo. Algo en el aire le decía que no podían simplemente escapar. El teniente Martínez, cubierto de sangre, llegó junto a él y señaló un mapa. «Capitán, según este mapa, hay un túnel que lleva fuera de la zona. Está en la parte sur, cerca de las ruinas antiguas». Alfredo miró el mapa rápidamente. No sabía si confiar en la información, pero la opción de quedarse allí ya no era una opción. «Vamos», ordenó, tomando la delantera. El equipo comenzó a moverse hacia el sur, pero las criaturas seguían su rastro. Cada paso que daban era más difícil, y la oscuridad parecía consumirlos poco a poco. Los árboles, densos y oscuros, los mantenían atrapados. Alfredo sentía una presión insoportable, como si el bosque entero estuviera en su contra. En ese momento, Alfredo sintió una punzada de desesperación. Había estado en situaciones extremas antes, pero nada lo había preparado para lo que estaba viviendo ahora. La sensación de estar siendo cazado, la certeza de que no podían confiar en nada a su alrededor, le dejaba una sensación de terror primal. ¿Era el bosque el enemigo? ¿O las criaturas que lo habitaban? De repente, la luz de la luna se desvaneció completamente, y la oscuridad los envolvió como una manta pesada. La misión, que parecía ser solo una operación secreta, se había transformado en una pesadilla de la que no sabían cómo escapar. El suelo estaba resbaladizo por la humedad de la noche, y el sonido de las hojas secas siendo aplastadas bajo las botas de los soldados parecía más fuerte que nunca. La oscuridad envolvía el bosque, haciendo difícil distinguir entre los árboles y las sombras de las criaturas que los perseguían. Alfredo lideraba la marcha, sus ojos vigilando cada movimiento a su alrededor. Cada sonido, cada crujido, hacía que su corazón se acelerara. Ya no era solo una misión. Estaban luchando por sus vidas. ¿Estamos yendo por el camino correcto, capitán?, preguntó el teniente Martínez, con la voz tensa y llena de cansancio. El miedo era evidente en sus ojos, y trataba de ocultarlo, pero no podía. Alfredo no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado, sus sentidos alertas. El mapa que le había entregado el teniente indicaba que el túnel, que debería ser su única salida, estaba cerca, pero sabía que la zona estaba infestada de criaturas. Necesitaban moverse rápido, pero con extrema cautela. «Sí, vamos por el camino correcto», respondió finalmente, pero su voz traicionaba la incertidumbre que trataba de ocultar.
No sabía exactamente qué los esperaba al frente, pero la esperanza de encontrar una ruta de escape era lo único que tenían. El bosque parecía estar vivo, no solo en sentido figurado, sino de forma literal. Cada paso que daban, parecía que la naturaleza a su alrededor se cerraba aún más sobre ellos. Los árboles se inclinaban, casi como si los estuvieran observando. Y el viento traía consigo un olor nauseabundo, metálico, que dejaba un sabor amargo en sus bocas. «Tenemos que seguir, no podemos parar», dijo Alfredo, tratando de mantener la moral de sus hombres alta. El sargento Ramos, aún herido y con dificultades para caminar, estaba claramente exhausto. Pero no había elección. O seguían adelante o morían ahí. De repente, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, y el sonido del viento desapareció, dando paso a un silencio absoluto, solo roto por el latido de sus corazones y la respiración agitada de los soldados. Alfredo se detuvo y levantó la mano, señalando a su equipo que se quedara en silencio. Él lo sentía. Algo no estaba bien. ¿Han visto eso?, preguntó Ramos, señalando hacia los árboles al frente. La silueta de una figura enorme se recortaba entre las sombras. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa, reflejando la luna llena que brillaba arriba. La criatura era gigantesca, con una postura erguida, como la de un hombre, pero su piel estaba cubierta por un espeso pelaje oscuro. Sus dientes eran afilados como cuchillas y sus garras en sus manos parecían capaces de desgarrar cualquier cosa que se acercara. Alfredo no pensó dos veces. Con un movimiento rápido, ordenó a todos tirarse al suelo, ocultándose tras algunos árboles. El silencio era absoluto, excepto por el pesado sonido de la respiración de la criatura que se acercaba. Cada paso que daba hacía que la tierra temblara, y la sensación de estar siendo observados era palpable. «Nos están cazando», dijo el teniente Martínez, en voz baja. Miró a Alfredo, esperando una respuesta, pero el capitán estaba inmerso en sus propios pensamientos, tratando de entender qué estaba pasando. Estas criaturas no eran de un mundo normal, eso estaba claro. Pero, ¿quién las controlaba? ¿Y por qué estaban aquí? El sonido de las patas de la criatura alejándose finalmente permitió que los hombres se relajaran un poco, pero no por mucho tiempo. Alfredo sabía que se estaban dispersando por el bosque, rodeándolos. Ahora, la única opción era seguir adelante lo más rápido posible y llegar al túnel antes de que fuera demasiado tarde. «Vamos», gritó Alfredo, levantándose de la cobertura y comenzando a correr. El equipo lo siguió, moviéndose con rapidez, pero con extrema cautela. Cada paso parecía un riesgo, pero la esperanza de escapar estaba en su mente. Mientras corrían, Alfredo sintió una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera estado en ese lugar antes. Los árboles parecían moverse, y el aire mismo estaba impregnado con una energía extraña. Algo estaba ocurriendo allí, y él sabía que apenas comenzaba a entender qué era. Finalmente, después de algunos minutos de carrera, llegaron a un antiguo templo en ruinas, parcialmente cubierto de musgo y hojas secas. El túnel estaba allí, pero lo que era aún más sorprendente era lo que rodeaba el lugar. El suelo estaba marcado con símbolos extraños, algo que Alfredo nunca había visto antes, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Esto no está bien», dijo Alfredo, mirando los símbolos. Parecían vivos, como si cambiaran a medida que los observaban. El teniente Martínez se acercó, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «Tal vez sea una trampa», dijo, su voz llena de temor. Alfredo miró hacia el túnel frente a él. Era estrecho y oscuro, pero parecía ser su única salida. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo los estaba observando, algo que los conocía. Algo que había sido diseñado para cazarlos. «Vamos a entrar». «No tenemos otra opción», dijo Alfredo, con voz firme. Sabía que si no tomaban una decisión ahora, las criaturas los alcanzarían. Mientras entraban en el túnel, una sensación de frío sobrenatural los envolvió. El aire estaba más helado que cualquier cosa que hubieran experimentado. Pero no podían detenerse.
Cada paso los llevaba más y más profundo, y aunque el túnel era estrecho y claustrofóbico, Alfredo sentía que lo peor aún estaba por venir. A lo lejos, oyeron un estruendo. El sonido de algo grande moviéndose. Alfredo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las criaturas estaban más cerca que nunca. Y el túnel, aparentemente, los estaba llevando al corazón del misterio. ¿Qué encontrarían ahí? ¿Quién o qué estaba detrás de esas criaturas? Alfredo sabía que las respuestas estaban al final del túnel, pero también sabía que no saldrían de allí sin luchar. El túnel parecía interminable. Cada paso que daban, Alfredo sentía que algo sombrío se cerraba más sobre ellos. La oscuridad era densa, como una niebla pegajosa que se adhería a sus rostros y a sus ropas, y el aire estaba impregnado de un frío antinatural. El suelo estaba cubierto de piedras resbaladizas y musgo, y el eco de sus pasos retumbaba de una manera inquietante, como si el túnel mismo los estuviera observando. Alfredo se detuvo por un momento y levantó la mano para que su equipo lo hiciera. Necesitaba pensar. Sabía que este lugar no era natural, pero también sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Las criaturas estaban cada vez más cerca, de eso no cabía duda. Pero algo más lo inquietaba. Algo mucho más oscuro, algo que aún no podía comprender. ¿Capitán?, dijo el teniente Martínez, acercándose cautelosamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos parado? Alfredo lo miró, el rostro tenso y marcado por la fatiga, pero también por la creciente preocupación. Este túnel no es solo un refugio o una salida, dijo, su voz grave. Es una trampa. Y todo aquí tiene un propósito. No sé qué ni por qué, pero no estamos solos. Martínez lo miró desconcertado, pero Alfredo continuó. Lo siento en el aire, no es solo la presencia de las criaturas. Aquí hay algo más, algo que nos está atrayendo hacia el fondo. Algo que no podemos entender todavía. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado. Los demás soldados, que hasta ese momento se habían mantenido en silencio, ahora parecían más nerviosos, como si algo invisible los estuviera observando, aguardando el momento justo para atacar. El capitán tenía razón, el túnel era demasiado perfecto, demasiado estructurado para ser solo una formación natural. Había algo que no encajaba. De repente, un crujido resonó en las paredes del túnel. Fue tan fuerte que todos los soldados se tensaron, agarrando sus armas. Alfredo levantó la mano nuevamente, haciendo que el grupo se detuviera y se ocultara rápidamente detrás de las rocas y las sombras de la caverna. El crujido se repitió, más cercano esta vez. Una sombra se movió rápidamente por el túnel. Era enorme, y sus ojos brillaban con una luz roja intensa. La criatura no era como las demás. Era diferente, más poderosa, más inteligente. La siguieron con la vista hasta que desapareció en la oscuridad, pero el terror estaba plantado en sus corazones. Eso no era una de las criaturas que hemos visto, dijo Ramos, sus ojos abiertos por el miedo. Alfredo asintió, con el ceño fruncido. Ya lo había sospechado, pero ahora estaba seguro, aquello no era una simple caza nocturna. El túnel estaba lleno de secretos, y sus enemigos, al igual que ellos, estaban atrapados en un juego mucho mayor de lo que podían imaginar. Decidieron continuar. El capitán lideró el camino, seguido por el teniente Martínez y el resto del grupo. A medida que avanzaban, el túnel se volvía más estrecho, más claustrofóbico. Las paredes parecían cerrarse alrededor de ellos, y el aire se hacía más denso, más pesado, como si algo estuviera presionando desde dentro. La oscuridad parecía tomar forma en la distancia. Alfredo podía ver luces débiles al final del túnel, como si la luz misma estuviera distorsionada por una fuerza extraña. El capitán aceleró el paso, pero algo lo detuvo, un ruido suave, casi imperceptible. Un susurro, como si alguien estuviera respirando justo detrás de él. Se giró rápidamente, empuñando su arma, pero no había nadie. Los soldados lo miraron, confundidos, pero Alfredo no se atrevió a decir una palabra. Algo les estaba acechando, y no quería sembrar más pánico en su equipo. De repente, el túnel dio paso a una cámara amplia y cavernosa.
Las paredes eran irregulares, con símbolos extraños grabados profundamente en la roca. Alfredo se acercó a uno de los símbolos y lo observó detenidamente. Era un círculo, con líneas que se cruzaban en el centro, rodeadas de figuras geométricas y extrañas inscripciones que parecían antiguas, pero al mismo tiempo muy recientes. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Alfredo, tocando el símbolo con los dedos, sintiendo una vibración que recorría todo su cuerpo. Martínez se acercó y observó los símbolos también, visiblemente perturbado. No es de este mundo. Esto está relacionado con las criaturas, ¿verdad? Alfredo no respondió, pero su rostro era la respuesta. Estos símbolos no solo eran antiguos, sino que parecían conectados a algo mucho más grande, algo que estaba sucediendo en ese mismo instante. Todo estaba relacionado. De repente, un rugido ensordecedor sacudió la cámara, haciendo que las rocas se desprendieran del techo. Los soldados se agacharon, cubriéndose la cabeza. La criatura que habían visto antes apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca. Su tamaño era colosal, y sus ojos brillaban con una furia inhumana. El túnel ya no parecía un refugio seguro. Habían cruzado un umbral y ahora estaban dentro de un laberinto que no podían controlar. Alfredo miró a su equipo, con determinación. «Luchen hasta el final», gritó. «Ahora o nunca». Las criaturas emergieron de las sombras y la batalla comenzó. No había tiempo para más. El capitán y su equipo tuvieron que enfrentarse a lo imposible, mientras intentaban encontrar una salida antes de que el túnel se los tragara por completo. El rugido de la criatura resonaba en todo el túnel, reverberando entre las paredes rocosas como si el propio submundo estuviera gritando. Alfredo y su equipo no tenían más opción que enfrentar lo desconocido. No había tiempo para huir, no había tiempo para dudar. La única salida era a través de la fuerza y la determinación. La criatura emergió de las sombras, su figura monstruosa se recortaba en la luz tenue que comenzaba a emanar de una fuente lejana. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, como brasas en medio de la oscuridad. Su cuerpo cubierto de pelaje negro y grueso era como un espectro hecho de pesadillas, y su aliento caliente se podía sentir a kilómetros de distancia. «¡Fuego!», gritó Alfredo, con voz firme y llena de autoridad. Sabía que no podían perder tiempo. Las armas se dispararon al unísono, las balas retumbando en las cavernas, pero la criatura no retrocedió. En su lugar, parecía fortalecerse con cada impacto, como si sus músculos absorbieran el daño sin inmutarse. «Es inútil», gritó Ramos, mientras intentaba recargar su arma. «No le hacemos nada». Alfredo no tenía respuestas inmediatas. La criatura era algo más que un animal salvaje, no era solo una bestia. Algo lo protegía, algo que iba más allá de cualquier lógica humana. Mientras pensaba rápidamente, su mirada se desvió hacia el símbolo que habían encontrado antes. Esa vibración, esa energía extraña, estaba en el aire. Había algo conectado a todo eso, y él sabía que si no entendía qué era, nunca saldrían de allí. De repente, la criatura emitió un gruñido espantoso y se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Alfredo reaccionó con rapidez, empujando a Martínez fuera del camino en el último segundo. Pero no todos tuvieron esa suerte. El soldado García fue alcanzado por el monstruo, sus gritos de terror se perdieron en el eco de la cueva mientras sus compañeros lo veían ser arrastrado por las sombras. «No», gritó Alfredo, corriendo hacia el lugar donde García había desaparecido. Pero la criatura ya estaba a su espalda, y Alfredo sintió el viento cortante de su paso a solo unos metros. No había tiempo para salvar a todos. El instinto le dijo que solo había una oportunidad, debían encontrar el corazón de la bestia, la fuente de su poder. Solo ahí podrían detenerla. «Sigan disparando», ordenó Alfredo, mientras corría hacia una pared cercana. Su mente estaba trabajando a toda velocidad. Tenía que recordar algo que había leído o escuchado sobre las criaturas de esa región. Su formación como militar lo había preparado para muchas cosas, pero nunca para enfrentarse a un monstruo como este. Sin embargo, había una verdad que se mantenía constante:
Todo ser tiene una debilidad, un punto vulnerable. Vamos, capitán, ¿dónde está?, preguntó el teniente Martínez, que también disparaba con fiereza. Alfredo no respondió. Estaba concentrado en algo más. Una chispa de recuerdo cruzó su mente. Los símbolos, la vibración que sentían en el aire, todo estaba conectado. La criatura no solo era un animal, era el resultado de algún tipo de ritual, de un poder antiguo que todavía habitaba en esos lugares. Alfredo miró una vez más el símbolo en la pared. «Es magia», gritó, como si todo de repente tuviera sentido. «Es magia. Es todo un hechizo». De repente, un grito desgarrador sacudió el aire. Alfredo miró hacia el centro de la caverna, donde la criatura parecía estar empapada de una luz oscura. A su alrededor, las sombras danzaban como si fueran conscientes de sí mismas. El capitán sintió una extraña fuerza dentro de él, una fuerza que lo impulsó hacia adelante, hacia la fuente de esa oscuridad. «Tienen que destruir los símbolos», gritó a su equipo. «Son los que controlan la criatura». Martínez y los demás comenzaron a disparar contra los símbolos grabados en las paredes de la cueva, pero no era suficiente. Cada bala que tocaba la roca parecía rebotar en el aire, como si algo invisible los estuviera protegiendo. «No es con balas», dijo Alfredo, tomando su cuchillo y dirigiéndose hacia el centro de la sala, donde el símbolo más grande y antiguo estaba grabado en la pared. «Es con la espada». Sin pensarlo dos veces, Alfredo se acercó al símbolo y, con un grito de guerra, lo atacó con todas sus fuerzas. El metal de su cuchillo brilló en la oscuridad, haciendo un sonido sordo cuando tocó la roca. Al principio, nada pasó. Pero al segundo golpe, algo cambió. La vibración en el aire se intensificó, y la criatura que los acechaba gruñó con más furia que antes. Alfredo vio cómo la pared se agrietaba, y las líneas del símbolo comenzaron a brillar con una luz rojiza. «Deben ayudarme», gritó Alfredo a sus compañeros, mientras continuaba atacando la pared. Martínez fue el primero en reaccionar. Corrió a su lado, clavando una de sus granadas cerca del símbolo. La explosión fue inmediata. La roca se desintegró en pedazos, y una onda de energía oscura se liberó por toda la cueva, iluminando todo con una luz cegadora. Cuando la luz se disipó, Alfredo se levantó, cubierto de polvo y escombros. El aire, que antes estaba cargado de tensión, ahora parecía más ligero. La criatura había desaparecido. El túnel, que antes se sentía como un lugar de muerte, parecía ahora un simple paso hacia la libertad. Pero el capitán no celebró. No había tiempo para eso. A lo lejos, pudo escuchar otros rugidos. No estaban a salvo, no aún. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo Alfredo, tomando su arma y mirando a su equipo. Pero esto no ha terminado. El túnel aún guardaba más secretos. Y las criaturas, aunque derrotadas momentáneamente, podían regresar. Pero Alfredo estaba decidido a terminar lo que habían comenzado. El corazón de la oscuridad aún latía, y él no descansaría hasta que descubriera todo. El aire pesado que llenaba el túnel parecía más denso ahora, como si la misma roca estuviera respirando junto a ellos. La explosión que destruyó el antiguo símbolo había dejado la cueva sumida en un silencio incómodo, pero ese silencio solo aumentaba la sensación de que algo más estaba por ocurrir. Alfredo y su equipo estaban exhaustos. El capitán observaba a sus hombres, viendo el cansancio reflejado en los rostros de cada uno de ellos. Ramos, el más joven del grupo, estaba visiblemente afectado, con la mirada perdida. El teniente Martínez, por otro lado, se mantenía firme, pero sus ojos no ocultaban la preocupación. Sabían que, aunque la amenaza inmediata había sido neutralizada, el verdadero peligro estaba apenas comenzando. «Vamos a seguir», dijo Alfredo, con voz firme, aunque su mente estaba agitada. Sentía que había algo que les conectaba con este lugar de una forma mucho más profunda de lo que podían imaginar. Mientras caminaban, la sensación de estar siendo observados no desaparecía. A veces, parecía que los pasos de Alfredo resonaban más que los de los demás, como si sus destinos estuvieran siendo guiados por una fuerza invisible.
Capitán, dijo Martínez, rompiendo el silencio. Tenemos que hablar sobre lo que vimos allá afuera. Ese monstruo, esos símbolos, ¿qué diablos está pasando? Alfredo miró al teniente, sus ojos cansados, pero la respuesta aún no estaba clara. No sabían nada sobre los símbolos ni sobre las criaturas. Lo que había sucedido en aquella cueva era algo mucho más grande de lo que podrían comprender. Lo sé. Yo tampoco sé lo que ocurrió. Pero de una cosa estoy seguro. Esto no es una coincidencia. Todo aquí está interconectado. Tenemos que llegar al centro de todo esto. Alfredo habló con la autoridad que todos esperaban, pero la duda seguía siendo evidente en su rostro. No podían seguir adelante sin entender lo que estaba ocurriendo. El grupo llegó a una bifurcación en el túnel y la única opción era tomar el camino de la derecha, donde la luz extraña que Alfredo había notado antes brillaba con más intensidad. El capitán sentía una necesidad creciente de encontrar el origen de esa luz. Era como un imán, atrayéndolos hacia algo que aún no comprendían. Mientras avanzaban, una niebla fría comenzó a ascender desde el suelo. No era una niebla común. Se movía de manera errática, como si tuviera voluntad propia. Ramos fue el primero en apartarse de ella, retrocediendo un paso. Capitán, esto no está bien. Su voz estaba cargada de miedo, pero Alfredo no dudó. Sigan adelante, Ramos. No podemos detenernos ahora. De repente, el túnel comenzó a cambiar. Las paredes parecían curvarse, como si estuvieran cerrándose. Alfredo se detuvo en seco, con los sentidos alerta. Algo no estaba bien. El lugar parecía transformarse. No era solo el túnel en sí, sino que el espacio entero parecía estar siendo moldeado por alguna fuerza que estaba más allá de su comprensión. Algo está mal. Alfredo susurró, más para sí mismo que para los demás. Entonces, lo oyó. No era el sonido de pasos, sino un susurro bajo y continuo que parecía provenir de todas direcciones al mismo tiempo. Era una voz, o tal vez muchas voces, hablando en un idioma que no entendía. Pero al mismo tiempo, sentía que esas palabras estaban tocando su mente, como si la voz estuviera penetrando sus pensamientos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Qué es esto?, preguntó Martínez, su mirada nerviosa fija en Alfredo. Es lo que nos espera al final de este túnel. Alfredo observó a su alrededor, con los ojos llenos de incomodidad. Parece que estamos siendo guiados hacia un lugar. ¿No es así? Antes de que alguien pudiera responder, el túnel ante ellos se iluminó con una luz intensa. El grupo se preparó, sabiendo que lo peor estaba por suceder. Con la luz, llegó el sonido de algo moviéndose rápidamente en las sombras al frente. No era la criatura que habían enfrentado antes. Era algo diferente, algo que los estaba esperando. Y entonces, la visión de Alfredo fue cegada por una aparición aterradora. Un ser colosal emergió frente a ellos, una sombra oscura con formas distorsionadas y ojos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. El ser tenía una forma humanoide, pero sus extremidades estaban deformadas, como si fueran hechas de pura oscuridad. Sus ojos estaban fijos en Alfredo, y él podía sentir su presencia aplastando su mente, como si el ser estuviera intentando controlar sus pensamientos. «Capitán», gritó Martínez, sujetando su arma, pero sabían que no era con balas como podrían derrotar a esa cosa. El ser habló, pero su voz no era una voz, sino una sensación, un mandato directo a la mente de Alfredo. «Ustedes están aquí porque han sido elegidos. No pueden regresar. El destino de todos ustedes está sellado. Ahora, serán parte de la eternidad». Alfredo sintió la presión creciente en su mente, esa sensación de que algo lo estaba consumiendo. Gritó para apartar esa sensación, pero fue en vano. Todo a su alrededor estaba comenzando a volverse una neblina oscura y densa, mientras el ser se acercaba lentamente. «No podemos dejar que esto pase», gritó Alfredo, mirando a su equipo. La última opción ahora era actuar rápido. «Prepárense», gritó, sabiendo que la única forma de salir de allí era enfrentando esa fuerza directamente.
Martínez, Ramos y los demás soldados avanzaron con la valentía de quienes no tienen otra opción. Pero, mientras avanzaban, Alfredo sintió un último impulso de poder del ser, un grito mental que los paralizó por un instante. Miró los símbolos en el suelo que ahora brillaban con la misma luz de la criatura. «¿Los símbolos?», gritó Alfredo, finalmente comprendiendo. «Debemos destruirlos». Pero era demasiado tarde. La oscuridad se expandió rápidamente y, con un estallido, el túnel fue devorado por las sombras. La oscuridad había engullido por completo el túnel y el sonido de la respiración agitada de los soldados era lo único que quedaba. La niebla densa seguía extendiéndose como una sustancia viva, moviéndose erráticamente. Alfredo sabía que, sin una salida, sus probabilidades de sobrevivir se reducían a cada segundo. Estaban en un lugar que no tenía sentido, una prisión mental y física donde la única regla era el caos absoluto. La criatura que los había atacado se había disipado con la misma rapidez con la que apareció, pero su presencia parecía mantenerse. Una presión invisible aún pesaba sobre ellos, como una sombra que no se despegaba. No era solo la amenaza física lo que los consumía, sino la sensación de que estaban siendo observados todo el tiempo, como si algo los estuviera controlando, manipulando. «Capitán, ¿qué fue eso?», preguntó Ramos, su voz temblorosa. El joven soldado estaba visiblemente afectado, sus ojos buscando respuestas en Alfredo, como si el capitán fuera la única cosa que aún no mantenía firme. Alfredo no respondió de inmediato. Estaba concentrado, observando el suelo, los símbolos que seguían brillando. Esos símbolos eran la clave. Sentía que, si lograban entender lo que representaban, podrían romper el ciclo, desactivar esta maldición que parecía dominar el lugar. ¿Pero qué representaban exactamente esos símbolos? Aún no lo sabía. «No lo sé, Ramos. Pero tenemos que seguir adelante. Necesitamos entender esto». Su voz estaba tensa, pero firme. Un sonido de pasos resonó a lo lejos. No eran pasos humanos. Alfredo levantó la mano, indicando al grupo que se apartara. Algo se acercaba, y lo último que querían era ser sorprendidos en un lugar tan siniestro. La oscuridad parecía devorar todo mientras avanzaban por el túnel, pero la luz que Alfredo había visto antes, esa extraña luz que emanaba de los símbolos, estaba más fuerte. Los guiaba, pero también los atraía, como una trampa invisible. «Tenemos que salir de aquí, capitán», Martínez dijo, su voz cargada de urgencia. El teniente sabía que el tiempo se agotaba. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y algo mucho peor, los esperaba más adelante. «Lo sé. Pero antes de irnos, necesitamos entender los símbolos. Nos dicen algo. Tal vez tengan un poder que podamos usar contra lo que nos persigue». Alfredo estaba decidido. Sabía que sin entender lo que estaba pasando, no habría forma de escapar de ese lugar. De repente, el túnel se abrió a una gran caverna, con rocas oscuras brillando con los mismos símbolos extraños. En el centro de la caverna, había una figura humana, pero no parecía completamente humana. Sus características estaban distorsionadas, como si fuera una fusión entre hombre y lobo. Sus ojos brillaban con una luz dorada y salvaje, y se movía con una gracia sobrenatural. «¿Quién eres?», gritó Alfredo, tratando de acercarse, pero sin exponerse demasiado. Sabía que cualquier movimiento incorrecto podría ser fatal. La figura no respondió de inmediato. Solo observaba a los soldados, como si los estuviera analizando. De repente, abrió la boca, y una voz ronca y grave salió de su garganta. «Ustedes no deberían estar aquí. Esta tierra está maldita. Cada uno de ustedes es un instrumento de la perdición». El grupo se tensó, las armas listas, pero ninguno de ellos estaba seguro de cómo reaccionar ante lo que tenían frente a ellos. ¿Era humano? ¿Un monstruo? ¿Una criatura de pesadilla, o algo mucho peor? Alfredo observó los símbolos en el suelo y comprendió que lo que había delante de ellos no era solo un enemigo, sino la clave para desentrañar el misterio de la maldición.
La figura dio un paso adelante, y con ese movimiento, la niebla en la caverna pareció espesar aún más, como si respondiera a su presencia. El ambiente se volvía más pesado, y la oscuridad se sentía casi viva, como si estuvieran rodeados por algo que estaba esperando para devorarlos. ¿Qué es este lugar? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Martínez, su voz llena de desesperación. Los soldados sabían que no podían escapar sin respuestas. La figura los miró fijamente, y un sonido extraño emanó de sus labios, algo como un susurro bajo que parecía resonar en las mentes de los hombres. Aquí no se trata de lo que quieren. Este lugar es más antiguo de lo que pueden imaginar. Ustedes han sido traídos aquí por un propósito. Esta tierra ha sido maldita por siglos, y ustedes son los elegidos para enfrentar lo que se esconde en las sombras. ¿Sombras?, preguntó Alfredo, sintiendo que el peso de sus palabras se desmoronaba sobre él. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero algo en su interior le decía que esta era la clave para todo. La figura dio otro paso, su rostro más cerca de Alfredo. En sus ojos dorados brillaba una furia antigua, y una sonrisa macabra cruzó sus labios. La sombra del lobo acecha a todos los que pisan esta tierra. Ustedes son solo los últimos en la larga fila de aquellos que cayeron en su trampa. El lobo no los dejará salir. Nadie lo ha hecho jamás. No somos tan fáciles de derrotar, gritó Alfredo, mientras se preparaba para el enfrentamiento final. Él y su equipo sabían que su única opción era enfrentarse a lo que fuera esa criatura, aunque estuvieran al borde de la desesperación. Pero antes de que pudiera dar la orden, la figura del lobo se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. La caverna permaneció en silencio, pero el peligro no había desaparecido. Alfredo sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. La caverna quedó en silencio después de la repentina desmaterialización de la figura que los había confrontado. La presión en el aire era palpable, como si el mismo espacio los estuviera tragando. Alfredo y sus soldados permanecieron paralizados por un momento, procesando lo que acababa de suceder. ¿Qué habían enfrentado? ¿Qué era esa cosa? ¿Un hombre lobo, una aberración, o algo aún más antiguo y más profundo? Capitán, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Martínez, su voz temblando, pero sin perder completamente la compostura. Sabía que su única oportunidad era confiar en su líder. Alfredo respiró hondo y miró a los demás. El miedo estaba presente en sus ojos, pero sabía que no podían detenerse. No ahora. No después de todo lo que habían visto. La única manera de salir de ese lugar era avanzar. Necesitamos seguir adelante. Hay algo más aquí, algo mucho más grande. Alfredo habló con firmeza, aunque sentía el peso de sus palabras. No creía completamente en todo lo que había escuchado, pero algo dentro de él le decía que estaban en un juego mucho mayor de lo que imaginaban. Continuaron caminando, ahora más cautelosos. El túnel se estrechaba más y más a medida que avanzaban. El suelo estaba cubierto por una capa de tierra húmeda, como si la propia caverna estuviera respirando, adaptándose. La luz que emanaba de los símbolos seguía guiándolos, pero también los atraía, como si los condujera a un destino inevitable. De repente, una sombra se proyectó ante ellos. No era humana, ni una figura monstruosa, sino algo más, una presencia. Algo más primitivo. ¿Lo ven?, susurró Ramos, señalando hacia la figura que emergía frente a ellos. Era una criatura esquelética, con pelaje delgado y enmarañado, sus huesos expuestos y ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. No se movía, pero su presencia era inconfundible. Era la manifestación de algo, mucho más antiguo y salvaje. Alfredo levantó la mano, indicando al grupo que se detuvieran. La criatura los observaba, inmóvil, pero sus ojos parecían penetrar las almas de cada uno de los soldados. Estaban siendo estudiados, como si fueran presas siendo observadas por un depredador. ¿Qué es eso?, preguntó Martínez, su voz llena de miedo. El silencio del entorno era roto solo por la respiración pesada de los soldados. Eso no es algo natural, dijo Alfredo, su mirada fija en la criatura. Sabía que si tenían la mínima oportunidad de sobrevivir,
tendrían que entender qué estaba sucediendo. No se trataba solo de una lucha contra criaturas sobrenaturales, era una batalla contra un mal ancestral que parecía haber sido despertado. De repente, la criatura se movió. No fue un movimiento suave, sino un salto agresivo hacia ellos. La reacción de los soldados fue instantánea. Alfredo dio la orden. ¡Fuego!, gritó, y los soldados dispararon con precisión. Pero, para su sorpresa, los disparos no tuvieron efecto. La criatura parecía desintegrarse momentáneamente con cada impacto, como si estuviera hecha de sombras y huesos. «Malditos, no nos detendremos», gritó Alfredo, retrocediendo para ganar espacio. Sabía que lo que enfrentaban no era algo que pudieran derrotar con armas simples. La criatura parecía entender sus movimientos, y con un rugido gutural, se lanzó nuevamente en su dirección. Alfredo comprendió que las balas no serían suficientes y tendría que idear un nuevo plan. «Regresen a la cueva. Vamos a usar la oscuridad a nuestro favor», gritó Alfredo. Necesitaban más espacio, necesitaban la oscuridad para esconderse, para formular una estrategia. La cueva ofrecía algún tipo de protección, pero también representaba un riesgo. El soldado Ramos, más joven y temerario, intentó avanzar contra la criatura, pero Alfredo lo agarró con fuerza y lo arrastró hacia atrás. «No hagas eso. No sabes lo que es capaz de hacer», advirtió el capitán, tirando de él hacia atrás. La criatura avanzó, pero antes de que pudiera alcanzarlos, algo comenzó a suceder. Un sonido gutural empezó a resonar por la caverna, un lamento profundo y torturante que parecía venir desde las entrañas de la tierra. La criatura se detuvo, como si estuviera escuchando algo que la llamaba. Alfredo sabía que ese sonido no era normal. La criatura ya no estaba concentrada en ellos. Algo o alguien la estaba controlando, manipulando. ¿Escuchan eso?, preguntó Martínez, visiblemente asustado. El sonido se intensificó, y luego, algo que nadie esperaba ocurrió. La criatura se alejó, desvaneciéndose en las sombras, como si fuera llamada por un poder superior. El silencio volvió a reinar en la cueva, pero el miedo era aún más palpable. «Algo está por venir», dijo Alfredo, con una expresión sombría. Habían sobrevivido a ese enfrentamiento, pero lo peor aún estaba por llegar. Algo más fuerte, más profundo, estaba esperando por ellos. La maldición del bosque, la maldición del lobo, aún los perseguía. Y con ella, el verdadero terror comenzaba a revelarse. Alfredo miró a los otros soldados y, sin decir palabra, hizo una señal para que siguieran. No sabían, pero estaban más cerca que nunca de descubrir el verdadero horror que los aguardaba en las profundidades de esa tierra maldita. La bestia aún acechaba, esperando el momento exacto para atacar, y con ella, algo que jamás podrían imaginar. El aire estaba denso, pesado con la ansiedad de lo desconocido. Alfredo y sus soldados continuaron avanzando por la cueva, con los ecos de sus pasos resonando en las paredes húmedas. Cada respiración era un recordatorio de la tensión que los envolvía, y aunque el peligro inmediato había desaparecido, el sentimiento de ser observados no los abandonaba. Algo los acechaba, algo que no podían ver, pero que sabía que los estaba esperando. «Capitán, ¿por qué esa criatura nos dejó ir?», preguntó Ramos, con el miedo claramente reflejado en su rostro. Alfredo no respondió de inmediato. Sabía que era una pregunta que él mismo no tenía respuesta. ¿Por qué la criatura los había dejado vivir? ¿Era simplemente una manifestación de la oscuridad, un ser sin conciencia que los veía solo como un juego? ¿O había algo más en juego, algo que aún no comprendían? «No lo sé, Ramos», respondió Alfredo con un tono grave, «pero ahora no es el momento para pensar en eso. Lo importante es que seguimos con vida. Y eso, por ahora, es lo que cuenta». Alfredo estaba concentrado, cada paso que daba lo acercaba más al corazón de esa cueva, al centro de todo. Sabía que lo peor estaba por venir. Aquella no era una misión como cualquier otra. Este lugar, el Vaticano, la antigua iglesia, todo lo que habían aprendido hasta ahora, les decía que estaban en el umbral de algo mucho más grande.
Algo que había permanecido oculto por siglos, esperando el momento adecuado para resurgir. El pasaje comenzó a abrirse, dejando al descubierto una vasta cámara subterránea. Las paredes de la cueva se extendían hacia arriba como si nunca terminaran, y el aire era más frío, más denso. La oscuridad parecía tomar forma, como si estuviera viva, y Alfredo sintió una presión en el pecho, como si algo o alguien los estuviera observando desde la penumbra. ¿Qué es esto?, dijo Martínez, su voz temblando mientras miraba alrededor. La caverna parecía infinita. En sus paredes, algo brillaba débilmente, como si estuvieran cubiertas de símbolos antiguos, algunos familiares, otros completamente desconocidos. No estoy seguro, pero esto no es solo una cueva. Alfredo pasó la mano por las paredes, sintiendo los grabados. Los símbolos parecían moverse sutilmente, como si respondieran a su toque. A medida que avanzaba, Alfredo notaba que las sombras se volvían más densas, más pesadas. No era solo la oscuridad, era la sensación de que algo se estaba alimentando de la luz, haciéndola desaparecer. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y los soldados sentían una creciente incomodidad. No era solo el terror de lo desconocido, sino la sensación de que lo que estaba por venir no lo podrían detener. En ese momento, Alfredo comprendió que no estaban luchando solo contra monstruos o criaturas. Había algo mucho más antiguo, más poderoso, que se estaba despertando, y ellos eran solo peones en un juego mucho mayor. De repente, un rugido estremecedor resonó a lo lejos. Era un sonido gutural, profundo, que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Todos se detuvieron en seco, mirando a su alrededor, intentando localizar el origen del sonido. «Eso no puede ser», dijo Ramos, con la voz llena de horror. «Lo es», respondió Alfredo, con una certeza en su tono que sorprendió a todos. «Algo está despertando. Algo grande». De repente, una figura apareció en la entrada de la cámara. Era una silueta borrosa, casi como una sombra viva. Avanzaba lentamente, arrastrando algo pesado detrás de ella. Los soldados se prepararon, apuntando sus armas, pero Alfredo levantó la mano. «No disparemos», les ordenó. «No sabemos qué es». La figura se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, las sombras que la rodeaban parecían volverse más densas, más imponentes. Entonces, de las sombras, emergió una figura alta y esquelética, cubierta por un manto que parecía estar hecho de la misma oscuridad que los rodeaba. ¿Quién eres?», preguntó Martínez, casi susurrando, sus palabras temblando con el miedo. La figura no respondió, pero Alfredo sentía que algo dentro de él, algo antiguo, estaba despertando. La figura levantó una mano, y en un parpadeo, una luz roja iluminó la cámara, revelando lo que los soldados no querían ver. Una serie de figuras más, emergiendo de las sombras, criaturas que caminaban de manera inhumana, arrastrando cadenas y emitiendo un sonido gutural. Cada uno de ellos tenía el rostro marcado por una tormenta de dolor y sufrimiento eterno. «No estamos solos», gritó Alfredo, de repente dándose cuenta de que estaban rodeados. Aquellas criaturas no eran humanas, no eran bestias. Eran algo intermedio, algo condenadamente antiguo. La figura encapuchada dio un paso al frente, y por primera vez, habló. «Ustedes son los últimos», dijo con una voz grave y retumbante, como si el propio suelo temblara con cada palabra. La voz no era humana, pero estaba cargada de una energía tan antigua y profunda que hizo que los soldados sintieran un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. «¿Los últimos de qué?», preguntó Alfredo, desafiando, pero también temeroso de la respuesta. La figura encapuchada sonrió, una sonrisa que no parecía humana. Luego levantó ambas manos y el suelo comenzó a temblar. Las paredes de la cueva se agrietaron, y desde lo profundo de la tierra, algo comenzó a ascender. Era un sonido, un rugido, un eco que llenaba todo a su alrededor. Algo estaba a punto de surgir, y nadie, ni siquiera Alfredo, podía saber qué forma tomaría. «Ustedes son los últimos en enfrentarse a la oscuridad. La que ha esperado siglos». La figura desapareció en las sombras con una risa siniestra, dejando a los soldados con una sensación de terror profundo.
El rugido aumentó en intensidad, y las criaturas comenzaron a avanzar hacia ellos. La batalla final había comenzado, pero nadie sabía si alguno de ellos lograría sobrevivir. La atmósfera en la cueva se volvía cada vez más densa, como si la propia oscuridad la envolviera. Las criaturas que se habían revelado en el capítulo anterior comenzaron a avanzar con lentitud pero con una determinación escalofriante. Alfredo y los soldados, rodeados por esas figuras fantasmales, sabían que la batalla por su supervivencia comenzaba ahora. «No disparen», gritó Alfredo, levantando la mano para detener a los soldados, que ya habían levantado sus rifles. Sabía que las armas convencionales no tendrían ningún efecto en esas criaturas. Tenían que pensar en algo más, algo que los pudiera salvar. Pero mientras los soldados se mantenían tensos, observando cada movimiento de las criaturas, el suelo comenzó a temblar nuevamente, más fuerte que antes. Un rugido gutural emergió de las profundidades, acompañado de un viento frío que comenzó a soplar con fuerza. Las paredes de la cueva resonaban con el sonido de lo que parecían miles de voces susurrando desde el abismo. Alfredo sintió una presión en el pecho. Era la misma sensación que había tenido antes, cuando la criatura los había atacado. Algo más estaba sucediendo, algo mucho mayor. El capitán pudo ver la expresión de miedo en los rostros de sus soldados, quienes, a pesar de su entrenamiento, no estaban preparados para lo que enfrentaban. «¿Qué está pasando, capitán?», preguntó Martínez, la voz temblorosa. Pero Alfredo no tenía respuesta. Solo podía sentir que algo se estaba despertando, algo que trascendía la razón humana. Las criaturas continuaron avanzando, pero a medida que se acercaban, una de ellas, la más alta y macabra de todas, levantó una mano con los dedos alargados y huesudos. En ese instante, todo se detuvo. La criatura señaló a Alfredo, y sus ojos, vacíos de emoción, brillaron con una luz roja intensa. «Los ojos del juicio se han posado sobre ti», dijo la criatura, su voz resonando en la cueva como un eco que reverberaba en las paredes. No era un idioma conocido, pero Alfredo entendió el significado, como si las palabras fueran transmitidas directamente a su mente. Una niebla oscura comenzó a emanar del suelo, rodeando a los soldados y dificultando su visión. Las sombras parecían tomar forma, como si la misma oscuridad se hubiera materializado para formar una fuerza tangible. Alfredo levantó su rifle, sabiendo que era inútil, pero sin otra opción. De repente, las criaturas comenzaron a rodearlos, no con agresividad, sino con una calma aterradora, como si esperaran algo. Alfredo se giró hacia su equipo. «Formación de defensa. No dejen de moverse», les ordenó. Sabía que no podía quedarse quieto. Tenían que mantenerse en movimiento, sin darles tiempo a esas criaturas para atacarlos. Pero algo extraño sucedió. A medida que avanzaban, Alfredo sintió que la cueva comenzaba a cambiar. Las paredes, antes sólidas y frías, parecían moverse, como si la propia cueva fuera un organismo vivo que respiraba. El aire se volvió más pesado, y una sensación de desesperación comenzó a invadirlos. Era como si cada paso que daban los acercara más a un destino sin retorno. De repente, las luces de los rifles comenzaron a parpadear. Los soldados intentaron encenderlas nuevamente, pero era como si algo estuviera absorbiendo toda la energía. Una niebla espesa los rodeó por completo, cegándolos y dejándolos vulnerables. «¿Qué está pasando?», gritó Ramos, su voz llena de pánico, mientras intentaba buscar alguna salida. Pero no había más caminos visibles, ni salida. Estaban atrapados en una pesadilla sin fin. Fue en ese momento que Alfredo sintió algo que lo paralizó. No era solo la sensación de ser observado. Era como si las criaturas estuvieran no solo observándolos, sino también estudiándolos, analizándolos, como si cada uno de ellos fuera parte de un plan más grande que no comprendían. «Lo que nos espera aquí no es simplemente una batalla», dijo Alfredo, con la voz rota por la comprensión de la verdad. «Estamos atrapados en una pesadilla ancestral. Este lugar, esta cueva, es la prisión de algo mucho más grande. Algo que ha estado esperando mucho tiempo para despertar». Las palabras de Alfredo resonaron en la mente de los soldados. Ellos lo sabían, pero no querían aceptarlo.
Algo mucho más aterrador que cualquier criatura o monstruo estaba acechando en las profundidades de la cueva. Y si no encontraban una salida, si no podían detener lo que estaba sucediendo, todos estarían condenados a enfrentar una oscuridad eterna. A medida que la niebla avanzaba, Alfredo sintió una extraña presencia acercándose. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento, todas las luchas, las batallas, la desesperación, no fueran nada comparado con lo que estaba por llegar. En ese momento, el capitán entendió que ya no estaba luchando por su vida, sino por algo mucho más grande. Algo que trascendía incluso la muerte. De repente, un estallido de luz cegadora iluminó la cueva, revelando la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. A lo lejos, en lo más profundo de la oscuridad, vio una figura gigantesca, un ser imposible de describir, cuya mera presencia hacía que el aire se volviera más denso y pesado. La figura comenzó a avanzar hacia ellos, y con cada paso, el suelo se sacudía, y las paredes temblaban. Era la oscuridad en forma tangible, un ser de pura maldad que había estado esperando siglos para liberarse. «Nos queda poco tiempo», gritó Alfredo, mientras trataba de reagrupar a sus soldados. «No podemos dejar que nos atrapen aquí». Pero el capitán sabía que no había tiempo suficiente para escapar. La única esperanza era luchar hasta el final, aunque sabía que lo que venía no podría ser detenido por ningún ser humano. Las criaturas comenzaron a avanzar con furia renovada, como si fueran sombras que se tragaban todo a su paso. Alfredo y su equipo se prepararon para lo que vendría, sabiendo que la batalla que iban a librar no solo sería por sus vidas, sino por la supervivencia misma de la humanidad. La pesadilla había comenzado. El viento cortante resonaba en las profundidades de la cueva, como si estuviera gritando por su libertad. Alfredo estaba de pie, los ojos fijos en la figura monstruosa frente a él. La criatura que había emergido de las profundidades no era algo que pudiera entender la mente humana. Era una entidad de pura maldad, algo que trascendía la carne y la sangre. El aire mismo alrededor de ella vibraba con una energía ancestral y maléfica, una presencia que hacía que la cueva temblara. «Esto no es posible», murmuró Ramos, con voz entrecortada por el terror. El monstruo permanecía inmóvil, imponente, observándolos con unos ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. No necesitaba moverse para intimidarlos, la mera visión de su presencia era suficiente para sumergirlos en un estado de impotencia y desesperación. Alfredo sintió el peso de la desesperación. Lo que fuera ese ser, sabía que no tenía las fuerzas para enfrentarlo directamente. Pero no podía rendirse. No ahora. Habían llegado tan lejos, enfrentado tantas criaturas, resistido tantas muertes, no podían simplemente entregar todo. «Todos, escúchenme», gritó Alfredo con voz firme, pero llena de urgencia. «Tenemos una oportunidad. No podemos dejar que esta cosa gane. Lo que sea que esté aquí, no es invencible. Depende de la oscuridad. Si logramos debilitarla, podemos derrotarlo». Sabía que sus palabras no tenían sentido para todos, pero necesitaban algo en lo que aferrarse. Lo que tenían frente a ellos no era solo una batalla física contra un monstruo, sino una lucha contra algo mucho más profundo, la oscuridad que los rodeaba. El verdadero enemigo era la ausencia de luz. Y ellos debían ser la llama que iluminara el camino hacia la supervivencia. El monstruo dejó escapar un rugido gutural, y el suelo comenzó a temblar con la fuerza de un terremoto. Las criaturas que los rodeaban empezaron a avanzar nuevamente, pero Alfredo no vaciló. Se giró hacia sus hombres y levantó la mano. «Formación de defensa. No dejen de moverse», ordenó, sabiendo que la única manera de sobrevivir era mantenerse en movimiento. Si se quedaban quietos, todo estaría perdido. Pero algo extraño ocurrió. Mientras los soldados se mantenían alertas, con los rifles listos, Alfredo sintió una presión en su pecho. Algo más estaba sucediendo. La cueva parecía respirar, como si fuera un ser vivo, un organismo que los observaba. La oscuridad que los rodeaba no solo los quería matar, parecía estar buscando algo. Algo en ellos. Fue entonces cuando Alfredo entendió. El mal que enfrentaban no era solo un monstruo físico, era una fuerza ancestral que había estado esperando siglos para despertar.
Lo que los rodeaba no era solo oscuridad, era el alma del mal, una energía pura que devoraba la luz. Y para derrotarla, tenían que enfrentarse a su propia oscuridad. Con una determinación feroz, Alfredo decidió lo impensable. La única manera de detener esa entidad era sacrificarse para destruirla desde dentro. Pero sabía que esto implicaba que no todos saldrían con vida. En ese momento, no había lugar para el miedo, solo para la lucha. Todos, escúchenme bien, dijo Alfredo, con la voz baja pero segura. Debemos usar lo que tenemos. Voy a ir al centro de la cueva. Necesito que creen una cortina de luz. Que todo lo que quede de energía se concentre aquí. Solo así podremos eliminar a este ser. No hubo tiempo para protestar. Los soldados sabían lo que estaba en juego. Alfredo y su equipo se apresuraron a colocar los explosivos en puntos clave. Había que hacer estallar una combinación de artefactos en la cueva para forzar que la luz se concentrara en un solo punto, el corazón de la oscuridad. La batalla que siguió fue frenética, un caos de luces y sombras. Los soldados no paraban de moverse, lanzando explosivos, disparando y defendiendo con todo lo que tenían. Alfredo estaba en el centro de la acción, comandando con el ímpetu de un hombre decidido a cambiar el destino. Pero mientras más luchaban, más la oscuridad parecía regenerarse, como una fuerza interminable que no podía ser detenida. De repente, Alfredo vio lo que tanto temía, el monstruo comenzó a multiplicarse. No solo era un ser físico, ahora se estaba dividiendo, transformándose en algo mucho más aterrador. La cueva tembló con un estruendo que dejó a todos sin aliento. La criatura no iba a rendirse. Se estaba haciendo más poderosa con cada segundo. Fue entonces que Alfredo tomó la decisión final. Que todos salgan. Ahora. Gritó, mientras se dirigía hacia el centro de la cueva, donde la oscuridad parecía estar más concentrada. Los soldados trataron de detenerlo, pero sabían que no podían. Él tenía que hacerlo. Con un último grito de guerra, Alfredo se lanzó al centro de la cueva, en dirección a la criatura. Lo único que quedaba por hacer era liberar la última chispa de luz, aunque ello significara su fin. Al llegar a ese punto de no retorno, Alfredo activó el detonador. La explosión de luz fue tan intensa que iluminó toda la cueva, haciendo que las paredes crujieran bajo el impacto. La criatura emitió un grito agónico mientras la luz consumía su esencia. La oscuridad comenzó a disiparse, como si fuera absorbida por la luz. La última imagen de Alfredo fue ver a sus hombres corriendo hacia la salida, mientras la cueva se derrumbaba a su alrededor. El sacrificio de Alfredo había sido la clave para destruir al monstruo, pero nadie podría olvidar su valentía. Cuando los soldados finalmente llegaron a la superficie, el sol les pareció más brillante que nunca. El mal había sido derrotado. Pero el precio había sido alto. El sacrificio de Alfredo jamás sería olvidado. Su nombre quedaría grabado en la historia como el hombre que luchó contra la oscuridad misma y dio su vida para salvar a todos los demás. Aunque los que sobrevivieron siguieron adelante, el recuerdo de aquel día los acompañaría por siempre.